Buenas noches, tutor. Mi nombre es Andrés Felipe Romero del curso Proyecto de Grado, Grupo 49. Esta es la sustentación de mi proyecto, que es un prototipo para reducir contagios de enfermedad respiratoria viral en lugares cerrados, monitoreando y controlando algunas variables del ambiente. El prototipo busca crear un dispositivo de bajo costo que ayude a hacer consciente a las empresas de las condiciones del ambiente, previniendo enfermedades virales de fácil contagio como la gripe, la influenza o el COVID. Las variables que se van a controlar y monitorear es la concentración de CO2 en el ambiente en partes por millón, la temperatura en grados centígrados y la humedad relativa en porcentaje de humedad relativa. Conceptos principales: el COVID-19, que es una enfermedad tipo coronavirus, conocida como SARS-CoV-2, es una enfermedad de muy fácil transmisión de humano a humano. La influenza, que también es una enfermedad de origen viral que puede afectar la nariz, la garganta, los bronquios y a veces los pulmones, y también se transmite fácilmente por gotículas o pequeñas partículas de saliva que expulsan las personas al hablar, estornudar o toser. Enfermedad laboral, que es una enfermedad resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o el medio en el que el trabajador se ve obligado a trabajar. Y la humedad relativa, que es la cantidad de humedad expresada en porcentaje de la cantidad máxima que puede soportar el aire en ciertas temperaturas. Para entender un poco mejor esta humedad relativa, cuando hablamos de 0% de humedad relativa es que el ambiente está totalmente seco, sin nada de agua, sin nada de humedad, y cuando está al 100% es que está a punto de formarse niebla o rocío por condensación del vapor. En algunos estudios ya realizados con anterioridad, incluso desde el 2006, se evidenciaba que los virus se comportan diferente o sobreviven de forma diferente a diferentes temperaturas y humedades. En este caso, por ejemplo, el virus de la influenza puede sobrevivir indefinidamente en materiales congelados. Entonces, lo recomendado es, para evitar aglomeraciones, según la Organización Mundial de la Salud, en los recintos cerrados debe estar por debajo de 1000 partes por millón de CO2. El COVID-19 y la influenza tienen valores diferentes de temperatura y humedad recomendados para evitar o reducir bastante las tasas de contagio. En el COVID-19 la temperatura tiene que estar entre 17 y 24 grados y la humedad relativa entre 50 y 60% de humedad relativa. Para la influenza la temperatura tiene que ser más alta, entre 20 y 27 grados, y la humedad relativa tiene que ser en un ambiente más seco, es menor a 45% de humedad relativa. Esto este tipo de situaciones genera también costos para las empresas por las inasistencias de los empleados por enfermedad respiratoria. El prototipo fue basado en Arduino, que tenía un sensor de calidad del ambiente que es capaz de medir también CO2, que es el MQ135, sensor de temperatura de humedad, que es el DHT11, un módulo Bluetooth para comunicación entre el prototipo y el celular, módulo Bluetooth HC06, y dos relés para la salida, uno de ventilación, uno de calefacción. El prototipo solo incluye los relés, ya el usuario final es el que decide que conecta como ventilación o como calefacción para hacer el control como tal de las variables en el ambiente. La aplicación como tal, tenemos un botón para buscar el prototipo y conectarse. Aquí el selector para el tipo de virus, que en este caso es o COVID o influenza. Aquí es donde indica qué programa escogimos, si hay alarmas o no, qué tipo de alarma hay, las medidas en tiempo real de temperatura, humedad y concentración de CO2, y aquí una gráfica en el tiempo de cómo se va comportando las variables. En las etapas, la alimentación se va a hacer a través del Arduino. El Arduino es capaz de alimentar los sensores que vamos a utilizar. En la instrumentación se va a utilizar el sensor de HT11 para medir humedad y temperatura, y MQ135 la concentración de CO2. La visualización se va a hacer por la aplicación creada en App Inventor. La comunicación va a ser vía Bluetooth. El módulo es de 2.4 GHz. Y el control de salida con relés de 5 voltios, que a la salida pueden soportar hasta 240 voltios. La implementación como tal: el dispositivo está en la placa Arduino, los módulos de relé de salida, el módulo HC06 Bluetooth, un ventilador para este ejemplo, un ventilador pequeño, una calefacción que en este caso es un bombillo incandescente que produce calor, el sensor de temperatura y de humedad de HT11, el sensor MQ135 y el dispositivo con la aplicación instalada. Aquí tengo el video ya hecho con anterioridad. En este caso, voy a mostrarles acá ya el dispositivo ya
implementar. Acá actualmente la temperatura está en 24 grados centígrados. Pues en este caso pues, estamos leyendo la salida del Arduino por cuarto serial, donde está leyendo temperatura, que es el primer dato, la segunda que es humedad relativa, el tercero concentración de CO2 en partes por millón. Este otro valor último lo utilizamos pues para enviar como los datos de qué alerta estaba activa en el módulo para que se lo enviara a la aplicación. Relativa. Más adelante pues está ya tengo instalada la aplicación. instalada, que ya vimos anteriormente. Aquí más adelante pues la conexión a Bluetooth. Y aquí pues elijo el HC06 en el dispositivo Bluetooth. Aquí se va a emparejar. Vamos a ver, aquí ya emparejo. Y empieza a leer los datos. Y pues ya la conexión desde la aplicación al módulo Bluetooth del prototipo. Inicialmente pues el programa empieza pues con programa Influenza, ¿no? En este caso pues lo primero que hicimos fue las pruebas de CO2. En este caso pues ya que el sensor es capaz de medir no solo CO2 sino también otro tipo de gases, aquí utilizamos pues gas propano para disparar la lectura de CO2 como tal, simular la lectura alta de CO2. En este caso como logramos una lectura mayor a 1500 partes por millón, se va a disparar un ventilador y una alarma sonora. 500, más de 500. Entonces, si lo subimos a más de 1500, las lecturas fueron bastante altas, se dispara pues el ventilador, aquí el relé es un indicador del relé que prendió el ventilador, y se dispara una alerta sonora que más de 1500 para un recinto cerrado sería bastante probable una infección si alguien está enfermo. Fácil transmisión, ¿no? Más adelante hicimos unas pruebas. Un poco más. Cuando los valores estén un poco de 700 partes por millón. En este caso más de 700 partes por millón se va a activar solo el ventilador, pero no se va a encender ninguna alarma. Va a intentar controlarse con ventilación. La concentración de CO2 va a traer el aire relativamente limpio del exterior para pues, reducir el porcentaje de partes por millón de CO2. Más adelante hicimos pruebas de temperatura. El ventilador. Aquí estamos con el programa de COVID. El sensor de HP es un. En este caso se subió a 25, ya se enciende el ventilador tratando de reducir la temperatura. Aquí sí evidencia pues un cambio que se hace. Y si lo paso aquí en el programa Influenza 26, es una. Si recuerdan, para influenza se puede tener incluso temperaturas más altas de 24 hasta 27 máximo. En este caso, cuando pasé que no quiero controlar COVID, sino quiero controlar influenza, se apaga el ventilador, porque pues 26 o 27 grados centígrados está correcto pues para ese tipo de virus. Parámetro de temperatura normal. Aquí más adelante hicimos una verificación de cómo es el funcionamiento en la aplicación. Y aquí en la aplicación también está. La aplicación está leyendo los datos de temperatura, humedad, porcentaje de CO2. Este pico es cuando hicimos las pruebas con el encendedor que disparamos las lecturas de CO2. Y aquí pues hay activa una alarma que en este caso es de temperatura más de 29 grados centígrados. En rojo. Más adelante hicimos unas pruebas por humedad relativa. Menos por acá. La humedad pues la aumenté con el vapor de mi propio aliento pegado directamente al sensor, cerrando pues el sensor para aumentar un poco más la humedad relativa. En este caso pues ya llevamos haciendo pruebas bastante y por lo que estaba con mi aliento también se calentó el sensor y ya más de 5 minutos calentado el sensor. En este caso si hay una variable que no se controla efectivamente más de 5 minutos indica que los controles que están tomando son ineficientes y dispara una alerta sonora pues para alertar que incluso las personas deberían salir del recinto o haber menos personas en el recinto porque ya están en unas condiciones pues bastante adversas. En este caso pues como fue por la humedad relativa, para la humedad relativa se encienden las dos al tiempo, la ventilación y el calefactor.
La ventilación, pues para tratar de traer aire más seco del exterior. Y la calefacción, la teoría dice pues que entre más caliente el aire soporta más cantidad de humedad y se seca más rápido y va a reducir la humedad relativa. Obviamente después de que baje la humedad relativa, creo que aquí sucede. Bueno, ahí se disparó y ya se activó también. Entonces ahí ya se activa, se mantiene encendido tanto el ventilador como la calefacción. La humedad va a desconectar un momento un pulser para que no sea molesto el ruido. Ya. Relativamente seguro, pero la temperatura seguía alta, entonces apagó la calefacción, pero el ventilador seguía encendido para reducir la temperatura. Hay otra prueba que es cuando hay mucho frío. Más adelante. Pues ya que no tenía algo para enfriar muchísimo el sensor, pues para reducir la temperatura a menos de 17 grados centígrados, ese día pues la temperatura ambiente estaba más o menos en 24 grados centígrados. Lo que hicimos fue retirar el sensor de temperatura para que marcara 0. Y para el caso de que sea bastante frío, pues como no tengo como enfriar tanto el sensor en este momento, voy a quitarlo. Pues baja la temperatura a 0. En este caso, como es mucho frío, solo se enciende el ventilador, solo se enciende la calefacción del ventilador, pues queremos que solo aumentar la temperatura. Y por acá al final se dicen unas diferencias entre los dos programas. Me toca me roja la temperatura. Para corto, si lo paso. Para COVID pues se soporta máximo hasta 24 grados centígrados, el 26 grados ya era muy alto y estaba encendido un ventilador y la alerta de temperatura alta. Si lo paso a influenza, 25 pues estaría bien. Y ya quita la alarma porque pues para influenza se puede soportar hasta 27 grados centígrados, por eso quito la alarma y se apaga el ventilador. Dice que sí. Conclusiones, pues se requiere dejar el sensor MQ135 mínimo de 4 horas de precalentamiento antes de confiar en las primeras lecturas. Es necesario pues antes de que hayan personas laborando y antes de las primeras utilizaciones del sensor que se tenga el módulo conectado más de 4 horas, ya que él se calienta, tiene una resistencia interna para calentar el aire, para hacer las medidas correctas y puede que llegue a tener algún tipo de condensación, humedad o algo que pueda afectar las lecturas, pero se requiere un mínimo de 4 horas de precalentamiento. Como plan de mejora se puede investigar otros tipos de virus y agregar pues, programas para hacer más robusto el prototipo. Y el prototipo como tal es funcional. La realización del proyecto funciona de forma exitosa y este prototipo puede ayudar a reducir costos relacionados con la inasistencia laboral en empleados. Estas es las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.